El ganador de la organización de la sede de la Copa Mundial del 2022 es Qatar. Hola gente hermosa, preciosa, como siempre estamos presentes, reunidos en esta ocasión. De una vez le mandamos saludos y mucha fuerza a Alan, que todo pueda salir lo mejor posible ahí con su familia. No van a ver su bello rostro, ¿verdad? Van a tener que aguantarse los nuestros de Gustavo García y de Pablo Bosch, quien les habla. Muy contento de estar con ustedes. Capítulo 10 ya, 10 capítulos, una decena de episodios donde hemos hablado de muchos temas de variedad y tenemos muchas sorpresas para los siguientes días. Vamos a hablar hoy de un tema que volvió al asunto mediático desde hace algunos años. Ya se había tratado en medios inclusive que no son específicamente deportivos, sobre la situación de la construcción de estadios, del asunto laboral de explotación a obreros, que la mayoría de ellos son migrantes en Qatar, rumbo a un mundial que vino a mover muchas cosas, inclusive el calendario, ¿no? Porque se va a jugar a finales de año por las altas temperaturas. Poco a poco vamos a ir hablando de esto en el transcurso de la plática, pero no sin antes, porque yo soy una persona con principios y valores, y respetuoso, saludar a Gustavo García. ¿Cómo estás, compañero estimado? Hola, vos, me encuentro muy bien, esperanzado de que este tema les guste. No se va a quedar meramente en lo deportivo, porque digamos que es un país difícil, más para nosotros los latinos que no tenemos el contexto generalizado de lo que es Medio Oriente. Entonces va a ser algo que nos va a llenar de conocimiento. Nos vamos a llenar todos aquí de información, de contexto, como bien lo decías, de un entorno como en todos, muy distinto entre sí, pero no por lo tanto que no pueden convivir. Y antes, ¿no? Para aclarar, no le copiamos a la Reimers, ¿verdad? No es copy-paste de lo que ella transmitió en el espacio también deportivo que es Apuntes de Rabona, pero sí fue una buena base, ¿verdad? Para informarnos de esto que surgió por lo siguiente. Qatar, un país y una nación que sorprendía a muchos porque fue elegida ya por el 2010 como la sede del Mundial del 2022. Esto ocurrió con el anterior mandato, ¿verdad? de FIFA, con Joseph Blatter. Anunció que aparte de Rusia, en 2018 Qatar vencía a Estados Unidos en los votos para organizar la Copa del Mundo del 2022. Esto ya en la cuarta ronda de votaciones. Qatar fue votada por 14 personas en un total de 22 votos. Hubo muchas circunstancias ahí como de esta situación de conspiranoide, de qué está pasando, porque todos daban por hecho que obviamente Estados Unidos se lo iba a llevar, pero la FIFA inclusive hizo una investigación interna para ver qué había ocurrido, si sí estaba pasando todo armónico, ¿verdad? Porque en la FIFA todo es paz y amor y siempre buscan ayudar y nunca hay corrupción. Pero la comisión de ética de la FIFA dijo que nanáis, que ahí no había pasado absolutamente nada, que todo había sido limpio, íntegro y sin ningún tipo de problemas. Esto, como les dije, en el 2010 ya. Pero en enero del 2013, en ese número de mes de France Football, salió un reportaje llamado Qatargate. Y ahí hay un punto muy importante que nos platicaba este diario francés. Hubo una comida en el Palacio del Liceo en Francia, donde estuvo todo un comité catarí. ¿Con quién? Michel Platini, que era uno de los grandes nombres de la FIFA en ese entonces. Y todo esto organizado por el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, que estuvo entre 2007 y 2012 como presidente de esta nación europea. Y un año después, el Sunday Times inglés, en junio de 2014, dijo que Mohammed bin Hammam, el más alto ejecutivo del fútbol en Qatar hasta el 2011 y presidente de la Confederación Asiática, pagó hasta 3.7 millones de euros para favorecer a la candidatura de Qatar. Es decir, este dinero llegó a dirigentes africanos de la Confederación Africana. ¿Para qué? Para que votaran por Qatar. Es decir, les dio un billetito y les dijo, pues acá, ¿no? Voten por Qatar porque aquí, pues queremos el mundial. El asunto con Platini, Blatter lo comentaba ya en su libro de su verdad, que tras esa reunión con este comité catarí en este asunto con el presidente de Francia, Platini dijo que, ¿sabes qué? El mundial tiene que ser en Qatar, como que ahí se malinfluenció
Y años después también Ken Bensinger, un periodista especializado, dijo que mucha gente del fútbol latinoamericano también recibió varios billetes para votar por Qatar. En 2015, ustedes saben la historia, Blatter dimitió y después declaró que fue un error pensar en el país asiático como sede y dio a entender que Platini fue el que orquestó y malinfluenció y como que se dejó convencer para que votaran por Qatar. Sabemos que también en 2019 Platini fue detenido por corrupción en las elecciones para este mundial y lo detuvieron por actos de soborno activo y pasivo, es decir, se salió a la luz el puerquerío que había en la FIFA y estos mensajes de no corrupción, de aquí todo bonito, se fue al traste. Bueno, para esto tenemos que comprender que Qatar es un país gobernado desde mediados del siglo XIX por la familia Al Thani, gracias a la intervención británica. Ya saben, era un protectorado francés hasta que en el 71 del siglo pasado consiguió su independencia, pero seguía siendo la misma familia al frente desde hace 2 siglos. En Qatar, la lengua oficial es el árabe, pero se habla inglés, farsi, urdu, hindi, malayo y tagalog debido a la cantidad de migrantes que hay. Tenemos que estar conscientes que del total de la el 86% son migrantes, o sea, solamente el 14% del total de la población catarí, de la población en territorio de Qatar, es catarí. Entonces es bastante grande la fuerza laboral extranjera, se pueden imaginar eso. También hay que entender que la economía catarí está sustentada por el petróleo y el gas natural. Detrás de Rusia son uno de los grandes productores de gas natural, que es lo que ha ayudado a tener una de las economías más fuertes en el mundo, aunque no se vea reflejado en sus trabajadores. Por ejemplo, uno de los países que más trabajadores migrantes tiene en Qatar es Nepal. Tiene aproximadamente 340,000 trabajadores presentes en Qatar y estos, o sea, son divididos en están clasificados en 4 estratos a partir de su habilidad. O sea, en aquellos que no tienen ninguna habilidad, unos que tienen cierta habilidad, los habilidosos, habilidosos entiéndase como que pueden ejercer una función mecánica, y aquellos que son profesionales. Y eso está clasificado, cada una de estas clasificaciones tiene un salario establecido, que va de los 900 reales a los 4,200 reales al mes. Pero se supone que el país les da alojamiento y les da todos los enseres necesarios para tener una vida digna. Pero la realidad es otra. O sea, en la mayoría de los documentales que se encuentran, los trabajos periodísticos, viven en condiciones infrahumanas. Entonces, podemos encontrar muchas dificultades para los trabajadores migrantes en uno de los países más ricos. También debemos de entender, hace unos días Tony Kroos se quejó de que no podía estar a favor de un país en donde la homosexualidad era considerada pecado. Sin embargo, se debe entender que muchos de los países árabes se rigen bajo la Sharia, que es la ley religiosa musulmán, que está basada en los preceptos del Corán. Entonces es demasiado antigua y en un mundo modernizado pareciera que se queda corto todo esto. Hay que tener en cuenta también que muchos de los preceptos religiosos impiden las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres. Siempre se le ha dado preferencia a los hombres en este mundo musulmán. Entonces lo podemos ver en todo lo que conlleva las relaciones. O sea, en el Mundial de Clubes, uno de los catarís de más alto rango le negó el saludo a un árbitro, pero se entiende porque no debe haber contacto, acorde a la Sharia, entre hombres y mujeres que no tienen ninguna relación. Entonces, es comprensible acorde a sus tradiciones. A nosotros nos parece mal porque no estamos adecuados a eso. Entonces, es muy complicada la relación que va a haber en el Mundial de Qatar.
Y sí, como bien comentaba Gustavo, Toni Kroos alzó la voz ya nada de que se juegue el mundial. Inclusive Joshua Kimmich dijo, bueno, es que las protestas a lo mejor para parar un mundial, si es que se llega a ciertas circunstancias con los jugadores, es muy tarde ya. Eso tuvo que haber levantado la voz hace tiempo. Probablemente se entiende que lo hicieron porque se iniciaron las eliminatorias para ese mundial. Resulta muy complicado, por los que no estén a lo mejor alerta de lo que ocurrió. En esta última fecha FIFA, Noruega versus Gibraltar se jugó y los noruegos en el calentamiento, durante el himno, antes de jugar el partido, salieron con unas playeras blancas que llevaban el mensaje derechos humanos fuera y dentro de la cancha, haciendo referencia a las condiciones insalubres de vida que tienen los migrantes en Qatar para la preparación al Mundial de 2022. Alemania también salió con playeras negras que formaron las palabras derechos humanos. En el Holanda versus Letonia y Dinamarca versus Moldavia hubo también mensajes que decían el fútbol apoya el cambio, ¿no? El fútbol sirve para pues dar mensajes positivos lejos de mensajes negativos, y es donde estos jugadores alzaron la voz en esta oportunidad ante el mundo para ejemplificar, para poner en el punto mediático, no solo en sus países sino en todo el mundo, lo que está pasando en esta preparación. ¿Y qué está pasando en esta preparación? Obras innovadoras en los estadios, y no solo en los estadios sino en toda la infraestructura de un país como Qatar. Sí, o sea, desde 2010 se empezaron las obras de modernización de Qatar. Tienes el aeropuerto internacional Hamad, que está en operaciones desde 2014, el nuevo sistema de metro en Doha, que es la capital de Qatar, que está funcional desde mayo de 2019, un nuevo puerto y el tren ligero de Lusail. Lusail va a ser muy importante en este mundial porque es donde se va a jugar la final. O sea, además, en Lusail el estadio es el más grande. De los 8 estadios que se están construyendo, es el más grande, bueno, el que tiene mayor capacidad, porque va a poder acoger a 80,000 aficionados al fútbol. Los otros estadios van a ser Al Bayt Stadium, Al Janoub Stadium, Al Rayyan, y en Doha va a haber al menos 3 estadios, el Khalifa International Stadium, el Education City Stadium y Al Thumama Stadium. El último estadio y de los más pequeños es el Ras Abu Abud Stadium, que está con 40,000, que tiene una capacidad de 40,000 aficionados. Todas estas obras innovadoras conllevan muchas complicaciones. O sea, es tan necesaria la obra de fuerza barata que por eso aceptan tantos trabajadores migrantes. Vos nos puede contar ahorita con unos datos de Amnistía Internacional lo complicado que es trabajar en Qatar. Sí, como bien decía, nuestra fuente es Amnistía Internacional. Son cerca de 2 millones de migrantes que forman la fuerza laboral para construir, ¿verdad?, un imperio mundialista, si lo queremos llamar así, en Qatar, que precisamente las críticas hacia este país, es decir, no tienen cultura futbolística, hablando cultura futbolística, no de otro asunto, no tienen una infraestructura para soportar como si la tiene Estados Unidos, como la podría tener, no sé, de Latinoamérica, México, con muchos estadios que se han hecho durante los últimos años, como lo puede tener un país europeo con todos los estadios disponibles, etcétera, etcétera. Esa era la crítica. Y lo que pasa es que hoy hay como un sistema de esclavitud moderno, un sistema de esclavitud que no se le llama así, ¿verdad? Pero es el sistema kafala, en el cual todas esas personas que vienen de diferentes puntos de Asia, de India, de Nepal, de Pakistán, de Sri Lanka y de Bangladesh, y de Filipinas, de Kenia, llegan a Qatar en busca de trabajo, de una oportunidad de dar sustento a sus familias en otros países, y estas empresas llegan como intermediarias, les quitan sus papeles importantes, entre ellos el pasaporte, y hay ocasiones, como bien comentaba Gus, hay documentales que lo platican, que no les pagan durante 8 meses, que no les pagan durante 6 meses, que no les pagan durante 3 meses, y los explotan de una manera, como se comentaba, terrible, o sea, trabajando a 50 grados centígrados durante todo el día, horarios para explotarlos completamente, los hacen vivir en cuartitos donde tienen que compartir baño 30 personas, 40 personas, tantas personas, o sea, condiciones totalmente inhumanas a las que se tienen que enfrentar, y precisamente esto salió a luz en febrero pasado. The Guardian hizo un reportaje donde se reportaban
que desde el 2010, es decir, se anuncia Qatar va a ser el país mundialista. Desde ese momento hasta hoy han fallecido 6.500 trabajadores en los preparativos para Qatar. Han muerto en el proceso de construcción de estos estadios, mientras ya sabemos la voz oficial del gobierno qatarí dice que no es cierto, que solo han muerto 3 ligados al trabajo y 35 no ligados al trabajo, diría el presidente de nuestra nación. Tenemos otros datos. Nosotros tenemos otros datos, y de hecho ayer veían en la tele que el embajador aquí en México, que inclusive estuvo en la facultad hace unos años, no sé si recuerdes, Gus, que fue a dar un performance, es decir, se le invitó a una conferencia y él decía, ¿saben qué? En Qatar todo está lindo, en Qatar saben que ya están 4 estadios de 8 y estamos a nada de terminar, es decir, todo es miel sobre hojuelas, todo es flores, todo es primavera, todo es bonito, pero estos reportajes indican otra cosa. Los llamados de estos jugadores nos están diciendo que no está pasando realmente eso que pues el discurso oficial nos dice, y es por eso que se puso sobre la mesa otra vez lo que está pasando en un mundial que, insistir, desde el inicio comenzó manchado. Sí, ha sido muy complicado. Por ejemplo, en el documental que se llama Atrapados en Qatar, del periodista y cineasta Benjamin Best, trabajó para el canal de televisión alemán WDR y obtuvo ciertos datos gracias al gobierno de Nepal. De hecho, el gobierno le explicó que entre 2009 y 2019, 1.426 trabajadores nepalíes han fallecido en territorio de Qatar. Entonces, imagínate esas cantidades. Y eso es solo en uno de los países que tiene más migrantes en Qatar. Ha sido muy complicado todo este proceso para modernizar Qatar, para poder albergar un evento de tal envergadura. Sí, de hecho, me faltó mencionar, si ustedes recuerdan, la FIFA hasta cierto punto tiene restricciones para los jugadores, para los equipos, de no manifestarse en temas de lo que llamarían políticos. Un ejemplo claro es Barcelona. Se les ha multado muchas ocasiones porque los técnicos o los jugadores portan lo que es la bandera de Cataluña en una clara manifestación de que están a favor de la independencia de este sector de España, y los han multado, y para esta ocasión dijeron que no van a actuar, por decirlo así, que no va a haber una reprimenda hacia todos estos jugadores que se manifestaron en la última fecha FIFA, porque creen en la libertad de expresión y en el poder del fútbol como fuerza transformadora para bien, ¿no? Y ahí pueden ponerla como frase motivadora para todos los que son amantes del fútbol. Pero al final del día la FIFA se hizo de vista gorda. Muchos dirán, no, pues es que Infantino acaba de llegar, pero Infantino, si realmente le interesara, y a toda la gente que está alrededor, y ahí probablemente va a decir, ay, ¿tú qué estás haciendo? Bueno, ahorita vamos a finalizar a lo mejor con eso. Infantino tuvo que haber intervenido y dicho cuando entró, a ver qué se puede hacer, ¿no? Y al final la FIFA no es policía, ¿no? La FIFA no es un país como tal. Sabemos que tiene un poder también de la envergadura de una nación, pero la FIFA pudo haber hecho algo más y no hacerse la vista gorda. Perdona que te interrumpa, pero hay más países afiliados a la FIFA que a la ONU. ¿Te puedes imaginar el poder que conlleva esa federación? Para que vean, insistir, lo que veníamos hablando del poderío que tiene una institución que rige el fútbol mundial, ¿no? Y por lo tanto muchos billetes. Pero la FIFA al final se ha hecho de la vista gorda, y como siempre el discurso oficial es todo va bien, todo perfecto. En Qatar nos van a presentar estadios extraordinarios, porque si ustedes buscan en internet, ¿no? Los primeros ponen Qatar 2022, lo primero que te va a aparecer de estadios preciosos, multitud de sitios que te destacan la modernidad, la sustentabilidad, ¿no? Es decir, lo eco-friendly de estos estadios, porque muchos se supone que se van a desmontar y después se van a poner como complejos deportivos para incentivar a la juventud catarí a hacer deporte, etcétera, etcétera. Comodidad, va a ser un VIP. Tú vas a ir al mundial y va a ser VIP, la vas a pasar re lindo. Los partidos, aunque estemos a 80 grados afuera, adentro van a estar a 28, todo rico. Y si todo pinta bien, ¿no? Los aficionados en el próximo mundial van a pasarla
extremadamente bien, pero lo que hay detrás del telón, ¿verdad? Lo que hay detrás de esta preparación para un evento deportivo con mucha significación, con mucha importancia en el mundo, nos trae este tipo de historias de personas que mueren por no tener las condiciones necesarias de vida al ejercer su trabajo, y muchas personas abusan del poder ¿para qué? Para explotarlos hasta más no poder, como si fueran maquinitas de trabajo. Y eso mismo lo comentaba con mi novia, o sea, nosotros como espectadores podemos disfrutar un espectáculo sabiendo todo el contexto que lleva, o sea, todas las muertes que fueron necesarias, es la palabra correcta, para que se llevara a cabo. O sea, de verdad lo podemos disfrutar, podemos dejarlo a un lado y seguir como si nada. Precisamente ese cuestionamiento venía lo que tú comentabas, lo que ocurrió con la juez central, ¿no? O la banderada, no recuerdo a cuál le negó el saludo esta persona importante de Qatar, que muchos como que salió su lado moralino y diciendo, no, ¿cómo puede ser que esta persona no le haya dado la mano? Bueno, hablando del gremio del fútbol, ¿no? Del periodístico, de comunicación, pero si a ti te sale la oportunidad, tú vas a ir a Qatar, ¿no? Si a ti te sale la oportunidad de escribir en algún lugar sobre el Mundial de Fútbol, lo vas a hacer. O sea, ¿qué tan comprometidos están ustedes, los que nos oyen, nosotros los que hablamos, y ustedes también pueden hablar, ¿verdad? Para eso es este tipo de espacios. ¿Qué tan comprometidos estamos con nuestros principios, ¿no? Porque, insisto, mucha gente como que se dio de latigazos de no puede ser que esto pase en pleno siglo XXI, pero tú, cuando esté el Mundial, tú cuando México juegue, esperemos que califique, cuando México juegue, vas a estar ahí presente a 100% y vas a gritar y vas a llorar cuando nos saquen antes del quinto partido. ¿Qué tan comprometido se está con esa causa, no? O sea, y es ahí donde entran todo este tipo de circunstancias que son extrafutbolísticas, extra cancha, ¿verdad? La cancha nuestra, extra espectáculo. Y es necesario que lo pongamos sobre la mesa para que ustedes lo comenten. A lo mejor dicen, ¿sabes qué? Eso es totalmente algo fuera, una no tiene que ver con la otra, ok. Y de eso se trata, ¿no? Que también ustedes pongan su punto de vista. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a referir respecto a este mundial que, como dijimos, comenzó mal, con temas de corrupción muy, muy severos, que inclusive gente terminó pagando multas carísimas y lo sacaron del mundo del fútbol? Y parece ser que va a terminar, a lo mejor el mundial se lleva a cabo perfectamente, pero como tú dijiste, el fin justifica los medios. La vida de 7,000 casi personas justifica los medios. Se los dejamos a la reflexión. Y precisamente para eso es este tipo de espacios, precisamente para eso nos juntamos. Si bien nos fascina hablar de lo que pasó en el Guadalajara Pumas, ¿verdad? De cada fin de semana, lo que pasa con la selección mexicana y los jugadores en las fechas FIFA, también es válido hablar de este tipo de temas para que ustedes también se lleven algo y no se queden con lo que nosotros decimos, sino que vayan y también busquen datos que estos vatos nada más están inventando, sino que ustedes también puedan involucrarse de lleno en este tipo de temas que vale la pena platicar, investigar, ver, como bien decía Gus, con documentales, con gente que inclusive hace cine. Capítulo número 10 llegó a su fin, capítulo número 10, 2 meses y medio ya dándole duro a este podcast, esperando que a ustedes les guste la manera en la que pues nosotros comunicamos, y si no, pues háganlo saber ya saben, en nuestra cuenta de Instagram, La Cancha Nostra, en Spotify, La Cancha Nostra, y en YouTube se meten a la Baiteca Hora de Voz y ahí está en listas de reproducción el podcast, su podcast favorito. Yo lo sé, porque yo sé que nos quiere mucho, así como nosotros los queremos a ustedes. La pelota tiene que rodar y el billete tiene que fluir y la vida tiene que continuar, ¿verdad? Usted vaya e investigue, y pues yo ya me voy, yo ya me quiero ir, no sé usted, yo ya me quiero ir, así es que nos vemos la que sigue, pero sin antes, obviamente, despedirnos de Gustavo García, estimado. Hasta luego, muchas gracias por escucharnos en este 10º episodio de La Cancha Nostra. El tema es bastante complicado, controversial, así que esperamos sus comentarios sobre qué piensan, si el deporte debe prevalecer sobre todo, o sea, justificándole todo. Es muy difícil esto. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. No esté triste, nos vemos la semana que viene. Chao, chao.